Muchas gracias. Es la mejor manera de ganar un minuto de tiempo. Aquí está, es más cómodo. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, después de este magnífico relato de mi querido amigo Homero Aridgis, a quien reencuentro después de, no sé, 15 años de no vernos por ahí. Yo me pregunto, ¿no? Como muchos de nosotros, ¿no? ¿Es posible, o sea, quiénes de nosotros podemos todavía vivir místicamente, mágicamente, o sea, vivir en el misterio de la vida, ¿no? Heidegger dictaminó que la aspiración del ser humano era convertirse en ese tipo ideal llamado Dasein, que estaba marcado por el límite de la existencia, por ser para la muerte, ¿no? Pero, como lo acaba de expresar Homero, hay muchas maneras de ser para la muerte. Hay muchas maneras de vivir la vida sabiéndose mortal, o de significar la vida desde esa finitud de la existencia. Y yo me pregunto, como me he preguntado en estos últimos años, ¿no? Si es posible cambiar la manera de concebir al ser humano como ser para la muerte y empezar a pensar en ser dentro de la vida. La crisis del planeta, la destrucción del planeta, la crisis ambiental, nos pone frente a una situación, digamos, inédita en la historia de la humanidad, ¿no? Que no es la finitud propia de la existencia humana individual, sino del escenario de una posible finitud de la vida. Cuando hablamos de los límites del crecimiento, nos preguntamos dónde están los límites de la vida. Y cuando hablamos de supervivencia, ¿ante qué significante nos enfrentamos? Supervivencia como una resistencia de la vida humana frente al acoso, el atropello, el avasallamiento de este modo de intervención sobre la vida, contra la vida, que se ha instaurado a lo largo de la historia de la metafísica, de la historia humana, y que ha llegado a configurar este mundo guiado, dirigido, sometido, dominado por esa voluntad de poder que es la racionalidad de la modernidad. La racionalidad económica, la racionalidad tecnológica, es decir, de dos tremendos impulsos prometeicos que lo único que prometen son la muerte, porque no tienen una manera de contener su manía, su impulso de un crecimiento que la tierra no alcanza a contener, ¿sí? Que, como dice la canción ranchera, como a ti como a mí, no nos cabe en el cuerpo. Entonces, la supervivencia hoy se nos presenta como una cuestión, sí, de un límite, pero de un límite que no basta decirlo, hay que comprenderlo y hay que pensarlo. Y hay que situarnos frente a ese límite, no solamente de la existencia humana, es decir, del tiempo de vida y del modo de vivir la vida individual, sino de lo que estamos haciendo con la vida del planeta. Comprender la vida es lo que no ha hecho propiamente la humanidad, y menos en esta etapa de la modernidad. La historia de la filosofía ha sido pensar el ser, y se quejaba Heidegger del olvido del ser. Yo me quejo del olvido
de la vida, porque la crisis ambiental es el efecto histórico de no haber comprendido realmente, profundamente, las condiciones de la vida y de no haber aprendido a habitar el planeta en las condiciones de la vida del planeta. Entonces, sobrevivir hoy en día no es solamente resistir a ese embate para preservar de alguna manera la vida en la pobreza, en el límite de la existencia, en las emigraciones forzadas, en las readaptaciones forzadas, en la pobreza extrema. Es aprender a comprender la vida para reinventar la vida. Entonces, esta cuestión nos confronta con la comprensión de cuáles serían los límites, la sobrevivencia de la vida en el planeta. Se ha dicho que puede desaparecer la humanidad, pero siempre quedarán ahí las cucarachas y los microbios o las moléculas mismas con una capacidad de reorganizarse, de revivir, de recuperar la vida. Entonces, a lo que nos enfrentamos, sabemos que mucho de la defensa, digamos, del ambiente tiene que ver con defender la biodiversidad, las formas de la vida, darle derecho a la existencia a la naturaleza, a los derechos de la naturaleza. La ecología profunda va en ese camino y muchos de nosotros pensamos que toda forma de vida es digna de vida. Pero nos enfrentamos también a esta cuestión de entender hasta qué punto esta intervención excesiva del régimen tecnoeconómico del planeta está llevando a una degradación tal de las condiciones de resiliencia, es decir, está invadiendo, está rompiendo el tejido de los ecosistemas, de la biosfera misma. ¿Hasta qué punto se está instaurando la ley de la entropía como la ley guiada por el impulso de la ganancia económica, del crecimiento económico, que puede llegar a degradar a tal punto esa resiliencia, esa constitución de la biosfera que desencadene un proceso verdaderamente de pérdida de la vida en el planeta, ¿no? De una erosión, si ustedes quieren, a nivel planetario. Erosiones, desertificaciones, lo hemos visto ocurrir, digamos, en la historia del planeta, incluso en la historia reciente. Recuerden que cuando irrumpe la crisis ambiental y todo esto, el tema de la desertificación del Sahel, por ejemplo, y la pobreza generada por esos procesos de intervención tecnológica mal concebidos, fueron generando situaciones de desertificación. Cuando Nietzsche decía alegóricamente el desierto crece, pensaba en el nihilismo, pensaba en el desierto del alma. Hoy vivimos la concreción de esa alegoría. El desierto crece en realidad. Estamos devastando el planeta, estamos desestructurando los ecosistemas, aquello de lo cual depende la capacidad de reorganización, es decir, de recreación de la vida misma, ¿sí? La evolución creativa de la vida, como diría Bergson. Entonces, estamos ante no solamente la supervivencia de los sectores más amplios de la población humana sometidos a estos regímenes de exclusión, de pauperización, ¿no? De pérdida de sus saberes tradicionales y de sus condiciones de existencia, sino que estamos acelerando lo que, pues no sé hasta qué punto alegóricamente o hasta qué punto científicamente me he atrevido a nombrar como la muerte entrópica del planeta. O sea, más allá de especular si el universo está hallado por un proceso después del Big Bang hacia la muerte térmica del universo, en el planeta estamos observando un proceso de degradación entrópica de la biosfera que podría estarse pensando como un camino hacia la muerte entrópica del planeta. Entonces, ante eso nos preguntamos,
si el decrecimiento económico, primero si es posible limitar, es decir, sujetar el impulso del crecimiento económico ya instaurado en esta constitución misma de la racionalidad económica que gobierna el mundo actual. Si es posible ponerle cotos y límites a ese proceso de crecimiento, más allá de que el propio sistema económico se autorregula por sus propias crisis y establece los límites del crecimiento posible del propio sistema económico. Yo creo que a lo que se está enfrentando la humanidad es a una recomprensión de la vida. Si son los modos de comprensión del ser humano, de distintas culturas, que hoy se han convertido en un régimen hegemónico, que es el que unifica de alguna manera, o cuando menos globaliza, o hace que sea una fuerza hegemónica que está interviniendo el planeta, y que hace que lo que hace un siglo Vernadsky pudiera decir, la biosfera es la manera como la vida del planeta estructura, es decir, es la presión de la vida la que va configurando al planeta hasta en su condición, digamos, de geosfera. Hoy en día no es la presión de la vida la que está estructurando al planeta, es la presión de este régimen tecnoeconómico que está avasallando la vida del planeta. Entonces, ¿hasta qué punto podemos hoy en día darle un giro histórico a la humanidad en su modo de comprensión y de intervención en estos procesos que son, pues, históricos y son cósmicos? Porque estamos hablando de la historia del planeta y de un planeta que durante eones se constituyó en este planeta vivo que habitamos, ¿no? En la configuración que tiene, en la capacidad de regenerar vida, de constituir esos mecanismos, es la peor palabra para hablar de la vida, esos modos de articulación, digamos, de la complejidad ecosistémica, de donde brota la tremenda resiliencia que tiene el planeta, porque si no la tuviera, este régimen ya la muerte entrópica del planeta ya hubiera avanzado, digamos, en escala. Entonces nos enfrentamos a esta cuestión, como digo, cósmica, porque tiene que ver con la historia de este planeta en el cosmos y lo que los seres humanos estamos haciendo con eso. Ese es, digamos, el gran dilema del momento histórico. Entonces, frente a eso, nos preguntamos cómo se aprende a vivir en las condiciones de la vida. ¿Y qué son las condiciones de la vida? Las condiciones de la vida es una condición termodinámica y ecológica, es el modo como desde los átomos y las moléculas cósmicas se fue organizando la vida en este planeta y que hoy prevalece en el modo de comportamiento de las dinámicas de nutrientes, de energía, en los ciclos ecológicos de la biosfera. Y uno se pregunta si el régimen tecnoeconómico, es decir, si la tecnología en su impulso de expandirse según su capacidad de avanzar, es decir, una tecnología cuyo progreso no se deja tampoco sujetar y menos cuando se articula a ese otro mecanismo que es la fuerza, digamos, impulsionada por el modo de producción capitalista. ¿Hay manera de someter eso a una ética que modere ese crecimiento, ese desencadenamiento de ese poder de la razón? Lo puede hacer la tecnología, lo puede hacer una normatividad jurídica, digamos. ¿Puede la economía ecologizarse? Un desafío para los economistas ecológicos. O a lo que nos enfrentamos es saber cómo reconstituir
ese tejido que tiene que ver con los modos de producir con la naturaleza, según las condiciones ecológicas, termodinámicas de un territorio de vida. Y es ahí a donde giramos desde, digamos, la esperanza de que el gobierno de la economía o la tecnología vengan a equilibrar el planeta, a llevarlo a un estado estacionario, por ejemplo, de crecimiento económico, a darle un giro hacia lo que sería una deconstrucción de toda esta historia de racionalización humana del planeta. Y entonces entramos a tratar de comprender los modos de comprensión de los pueblos tradicionales, de esos que ahora llamo casi como categorialmente los pueblos de la tierra, que son quienes sin tener, porque por ser seres simbólicos, tampoco tienen un modo de comprensión donde se refleje, digamos, en su mente, en su psique, en su noesis, una comprensión precisa y exacta de las condiciones ecológicas, por ejemplo, del territorio que habitan. La decadencia de la civilización maya quizás sea un buen ejemplo para ver que esa voluntad de poder de la que hablaba Nietzsche también en el ser humano, no solamente, digamos, se despliega y se explicita en la voluntad de poder del capital y la tecnología moderna, sino que habita al ser humano. La voluntad de poder emerge quizás del fondo de las pulsiones inconscientes del ser humano, de eso que Lacan llamó la falta en ser. Entonces no es el despliegue del ser, es la falta en ser del ser humano, que lo impulsa a esa impronta, a esa gana de dominio. Y eso se ha exacerbado en el régimen de la modernidad, pero eso es constitutivo de los seres humanos. Por eso cuando hablamos de las condiciones de la vida, son las condiciones materiales, termodinámicas, ecológicas, que sustentan la vida ecológicamente, pero también tenemos que pensar de la condición simbólica propia del ser humano, que es la que el ser humano tiene que domeñar de muchas maneras. Y donde son las culturas tradicionales quienes han, a lo largo de su larga existencia y experiencia, digamos, la experiencia propia de la vida, han venido configurando sus hábitos, sus imaginarios, sus modos de ser en el mundo. Es ahí donde surgen, digamos, una tremenda creatividad en la diversidad cultural y una esperanza de que sean los pueblos de la tierra quienes sean capaces de reinventar sus modos de comprensión de las maneras de reinsertarse y de habitar sus territorios de vida. Hoy tenemos ejemplos emblemáticos de que eso es posible, de que eso está sucediendo. Los pueblos de la tierra no piden el decrecimiento. Tuve el privilegio hace algunos años de organizar con quien en ese momento fue una alumna mía, pero al tiempo de serlo era la mujer de quien fue el viceministro de Medio Ambiente de Bolivia. Entonces organizó un encuentro que denominamos inocentemente, ¿no? La sustentabilidad desde los imaginarios de los pueblos indígenas de América Latina. Y en un diálogo de saberes con ellos, cuando hablábamos de sustentabilidad, nos iluminaron y nos dijeron: nosotros no queremos sustentabilidad. Sustentabilidad es un término que ustedes se han inventado para pensar que desde ahí van a moderar las maneras de intervención sobre la tierra. Nosotros queremos vivir bien. Y alguien dijo: pero
el acoso del mundo es tal que no los deja vivir bien, no quieren vivir mejor, aún viviendo dentro de su cosmovisión, dentro de sus saberes, dentro de sus prácticas. Decían, no queremos vivir mejor, mejor también es otra palabra de ustedes. El ese más, ese mejor, eso crea una diferencia del más y el menos. Nosotros queremos vivir bien. Y entonces ahí nos damos cuenta que ante lo que estamos no es de ponerle cotos, límites, sujeciones, normas al crecimiento, a la racionalidad dominante, sino abrirle espacios en este planeta a esos otros mundos de la vida, esos que no quieren vivir en esa pulsión del crecimiento, sino armonizar su existencia según las condiciones de su vida. Y eso lo vienen practicando con las fallas que tienen, porque vuelvo a decir, no hay esta idea de la correspondencia entre el concepto y la cosa, o sea, el ideal de la representación de la teoría y la realidad es una invención humana de la modernidad, ¿no? Del cogito cartesiano y del poder de la razón. Hay una diferencia radical en la constitución humana, que es la diferencia entre lo real y lo simbólico, lo material y lo ideal. Y ahí no llegan a casarse, y eso tenemos que aprender a vivir así, saber que estamos habitados por esa disyunción, por esa diferencia, que somos seres orgánicos, materiales, pero somos seres simbólicos, que estamos habitados por lo daimónico. Pero tenemos que aprender a vivir con eso y a moderar eso. Y vuelvo a decir, los pueblos de la tierra tienen esa, y en el relato de Homero es una de las tantas maneras de ver cómo se vive en esos mundos místicos, mágicos, simbólicos, ¿no? Pero es ahí a donde se abre la esperanza de que la humanidad, en su diversidad cultural, vaya reaprendiendo a vivir en esas condiciones. Decía que hay ejemplos emblemáticos, y digo uno de ellos, siempre lo digo porque es emblemático, los seringueiros. Los seringueiros aprendieron, digamos, a reidentificarse, adoptaron el nombre de la siringa, del árbol que les da el látex, que les da la vida. Desde ahí inventaron sus reservas extractivistas, viven bien de lo que da la naturaleza, digamos, su territorio, intercambian, ¿no?, con comunidades, con mercados locales, con mercados internacionales, usan saberes técnicos, pero más en el sentido de la tecné aristotélica, es decir, de la técnica, pero que la técnica que no somete la fuerza creativa de la physis, sino que se adapta, se acopla a esa fuerza emergencial de la vida que viene de esa concepción heraclitiana de la physis, de esa potencia que en términos modernos llamamos negentropía, y que hoy en día, también contraviniendo, digamos, estos saberes científicos que luego se abaten sobre una supercomprensión de cómo ocurren las cosas en términos termodinámicos, digamos, y que nos llevaban a comprender la muerte térmica del universo y quizás dentro de ello la muerte entrópica del planeta. Hoy en día la termodinámica de la vida se está reconstituyendo desde Prigogine, de esta idea del orden que viene del caos, pero también a una actualización de la comprensión de Schrödinger sobre lo que es la vida en términos de negentropía, de transformación de energía solar en energía viviente, en materia viva. Y hoy la cosmología, la biotermodinámica, se atreve a especular, por ejemplo, de que más allá de pensar que estamos destinados a la muerte entrópica,
estamos destinados, si sabemos conducir esos procesos, hacia una revitalización de la vida. Se atreven a pensar en una colonización incluso de la vida, porque la vida emerge de un potencial, de una capacidad de las moléculas, de los átomos, de constituirse en ciertas condiciones. No en cualquiera, por eso no todos los planetas que tenemos presentes son planetas vivos. Frente a eso, entonces, la supervivencia se nos presenta de otra manera. Si Nietzsche llegó a pensar la emancipación del sujeto humano en el superhombre, hoy podemos pensar la supervivencia no como vivir en el límite de la existencia, sino la supervivencia en el sentido de saber acoplarnos a la potencia creativa de la vida y acoplándonos como seres creativos, encaminarnos, saber vivir dentro de esa condición y saber vislumbrar otro futuro de la vida, primeramente en este planeta y después, quizás, en el universo. Pero eso implica un cambio radical del modo de comprensión incluso de la historia. La historia, a partir de este punto, no puede ser la historia conducida, como diría Heidegger, por la historia del ser o por la historia ya destinada por el dominio de la razón. La razón ha fallado, la razón no es el elemento fundamental definitorio de la naturaleza humana, ni será tampoco el modo de conducir los destinos de la vida y de dar su sustentabilidad a la vida. Tendremos que activar la percepción, la intuición, la parte sensorial, ¿no? Junto con la razón, por supuesto, y conducir hacia otra racionalidad, hacia otras racionalidades, hacia un mundo de convivencia no dominado por la hegemonía del poder de la razón y de la razón científico-tecnológico, económico y jurídica como está establecida en el mundo, sino abrir el curso a esa coevolución de la vida, coevolución biológico, ecológico, cultural, es decir, convertir ese proceso de diversificación de la vida en el planeta y hacer del planeta un planeta convivencial en la diferencia, en una política de la diferencia, que quiere decir el respeto de las diferencias, una ética de la otredad, es decir, no someter al otro a mi modo de ser y de comprensión y capacidad de dominio. ¿Sí? No solamente son los derechos de la naturaleza per se, porque la naturaleza, como he dicho, la naturaleza no se presenta directamente a presentar una demanda judicial. Somos los seres humanos quienes, desde una comprensión de lo que hay que defender de la naturaleza, vamos a buscar defender esos derechos que son derechos de la vida no humana, de la vida animal y de la vida humana. Entonces, abrir un mundo en el cual hay que transformar el modo de producción, obviamente, ecologizar a la economía hasta donde se pueda ecologizar a la economía, pero abrir otros modos de producción que vienen no desde las fuerzas del capital y del trabajo sometido, objetivizado ya por este régimen del capital, digamos, y de la ciencia, sino la naturaleza per se, la naturaleza como physis, reapropiada, reempropiada en los modos de comprensión de los pueblos de la tierra. Una ética política que permita realmente un modo de convivencia donde puedan tener derecho a existir y a recrear su vida los pueblos de la tierra, y yo diría, y quienes desde estas instancias tan urbanizadas, tan intelectualizadas, estemos dispuestos a seguir esos caminos en la historia, en la evolución creativa de la humanidad, de la tierra y de la vida. Muchas gracias.